Record. Ok, ahí debiéramos estar grabando. Audio, micrófonos, perfecto. Ok. Ok, ya, entonces, estamos acá, ¿cierto? En nuestro ambiente de programación que sería Scratch, ¿no? Tenemos un objeto y yo agregué un... espera, está en inglés. Yo agregué un fondo acá, puede ser cualquiera, ¿no? Para que no se vea la pantalla en blanco nomás. Ok, y vamos a hacer, si lo selecciono acá, digamos, si yo quisiera ahora mover mi objeto, que vendría a ser este gato de acá, de un lado de la pantalla hacia el otro, o moverme libremente, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo necesite, vamos a necesitar, ¿cierto? Construir nuestro algoritmo de movimiento, ¿cierto? Con el código acá que nos provee Scratch. Okay, entonces, primero que todo, como siempre, necesitamos poner un desencadenador, algo que inicia las acciones que yo quiero que se ejecuten, ¿cierto? Esto vendría a ser el símil de cuando ordenábamos un algoritmo gráfico, ¿cierto? Y poníamos una parte que era el inicio, este es, ¿cierto? Entonces en cada uno de nuestros algoritmos, en cada uno de nuestros códigos, ¿cierto? Necesitamos poner un desencadenador. En este caso, hacer clic en la banderita. Esto es para ejecutar mi programa. Si yo pongo acá, mi programa se ejecuta y si yo aprieto este otro botón, ¿cierto? Que parece como un disco pare, se detiene la ejecución. Va a ser más obvio cuando tengamos alguna función agregada acá a Scratch. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cierto? Que el problema que tengo que resolver en este caso es que yo necesito mover mi objeto, ¿cierto? Y para mover mi objeto, yo puedo, por ejemplo, ponerle acá esto. Cada vez que ejecute mi programa, se va a mover 10 pasos. ¿Ok? Ahora yo puedo cambiar el tipo de evento, ¿cierto? En vez de eso, si yo busco un evento que sea, como por ejemplo, al presionar la tecla espacio. Entonces, si yo aprieto la barra espaciadora ahora, se ejecuta mi código con el desencadenador que estamos viendo acá. Entonces, pongamos por ejemplo, flecha hacia la derecha, mover 10 pasos. Y dupliquemos esto. ¿Cierto? Vamos a poner flecha izquierda y nos vamos a mover, en este caso, menos 10 pasos. ¿Ok? Entonces, si yo ahora presiono, ¿cierto?, la flecha hacia la derecha, mi objeto se mueve hacia la derecha. Si aprieto la flecha hacia la izquierda, mi objeto se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Eso es básicamente cómo funciona Scratch. ¿Ok? Yo voy diseñando por objeto, ¿cierto?, una serie de algoritmos que le dan funcionalidad a mi programa. Ahora, si yo por ejemplo vengo acá y agrego otro objeto, la idea de la programación basada en objetos es que yo puedo tener una serie de códigos independientes por objeto. Entonces, si yo acá aprieto, ¿está correcto? Si yo aquí aprieto la flecha derecha, ¿cierto?, el código de este objeto se ejecuta, ¿cierto?, y mueve el objeto gato, ¿cierto? Pero como la manzana no tiene un código, ¿cierto?, no está afectada por el código que yo escribo acá. Hay algunas cosas que se comparten entre distintos objetos, pero eso ya lo vamos a ver. Sobre todo, variables. ¿Okay? Yo puedo crear variables
para ocupar en mi código y yo puedo seleccionar si son para todos los objetos, o sea que la misma variable puede ser usada por distintos objetos, o solo para este objeto. En este caso, ¿cierto? Tenemos seleccionado el gato y si yo hago una variable que está hecha solo para este objeto, esa variable solo va a ser ocupada en el código que yo ponga en el objeto gato. A todo esto pongámosle nombres acá. Ok, mi objeto gato y mi objeto manzana. Ok, algunas cosas para ver, digamos, nuestra interfaz, para ir conociendo nuestra interfaz. Yo puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, imagínense que es 125% del tamaño original. Ok, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el nombre, puedo hacerlo visible o invisible. Okay, y acá puedo seleccionar la posición. ¿Cierto? Yo lo puedo poner, por ejemplo, en 160 en la X y menos 150 en la Y. ¿Okay? O sí. Ok, yo puedo manejar algunos de las propiedades de mi objeto a través de este panel. Okay. ¿Hasta ahora alguna consulta? No. Ok, sigamos entonces. Ok, entonces aquí tenemos, digamos, muy simple, en este caso vendrían a ser dos algoritmos, ¿cierto? Uno para moverse hacia adelante y el otro para moverse hacia atrás. Ahora yo puedo, si vamos acá a control, además pueden moverse con el scroll en esto, pero a mí me parece más fácil ocupar esta barra de navegación. Si vamos acá a control, podemos ocupar funciones lógicas. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo quisiera hacer que hubiese algo de delay, ¿cierto? De retraso en la orden, ¿cierto? Esto va a leer siempre desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo presiono la tecla, ¿cierto? Este evento, ¿cierto? Se activa y empieza a leer desde arriba hacia abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, acá pongo esperar 5 segundos, lo que va a hacer es leer este primero, dice, está o no presionada la tecla, y si la tecla está presionada, va a esperar 5 segundos y luego se va a mover 10 pasos. Si yo lo hiciera, por ejemplo, al revés, se va a mover 10 pasos y luego va a esperar 5 segundos. Entonces hay una jerarquía, ¿cierto? Para leer el código que es, en este caso, de arriba hacia abajo. Okay. Ahora, otras funciones lógicas vendrían a ser, por ejemplo, condicionales, ¿no? Son nuestros sys o if, ¿cierto? Entonces, si yo pongo que, por ejemplo, pongamos un sensor acá. Ok, si la tecla, en este caso, si la tecla espacio, la barra espaciadora, está presionada, entonces... Entonces se va a mover 10 pasos. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, presiono la tecla derecha, pero no está presionada la tecla espacio, ¿cierto? La barra espaciadora, no se va a mover. Solo si este condicional es verdadero, se va a mover. Entonces, si yo corro mi código y ahora estoy apretando la flecha derecha, no pasa nada. Sin embargo, si yo aprieto la barra espaciadora y la flecha derecha,
¿cierto? Ahora sí se cumplen los parámetros establecidos acá, ¿cierto? Para que se cumpla esta orden. Bueno, hay un montón de estos, por ejemplo, si cambiamos acá, sí y si no, ¿ok? Esto va a hacer que si se cumple esto, se hace esta orden. Pero si no se cumple esto, entonces hace otra cosa. En este caso, por ejemplo, vamos a duplicar esto y lo vamos a poner acá en -10. Entonces, si yo ahora aprieto la flecha derecha sin la barra espaciadora, debiera moverse hacia la izquierda. En cambio, si yo aprieto la barra espaciadora y la flecha hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha. ¿Ok? Entonces estos son nuestros if statements, ¿no? Nuestros sí o si no. Y otro que es interesante y que seguramente van a tener que usar harto, es por siempre. Lo que yo ponga dentro del por siempre, va a repetirse eternamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá que se mueva 10 pasos, una vez que yo presione la flecha derecha, se va a empezar a mover indefinidamente hacia la derecha. Entonces, ok. Ok, esos hacen ¿cierto? Nuestras funciones por siempre. O también podemos ocupar repetir. ¿Okay? Esto es un loop. Significa que yo voy a determinar cuántas veces se ejecuta esta acción. Entonces, por ejemplo, 5 veces. Yo ejecuto mi código. Okay. Yo ejecuto mi código y cada vez que presione la flecha derecha va a hacer esto 5 veces. ¿Okay? En cambio, si yo pongo acá, ven que el movimiento es mucho más corto. Okay, vamos a poner uno 15 veces. A ver si se nota más. ¿Ok? Esto es un loop. Okay. Hasta ahora, ¿alguna consulta? ¿Aporte o lo que sea? Si no, seguimos viendo. Ok. Okay. Otro, digamos, sigamos recorriendo estas cosas. Brevemente, apariencia y sonido lo que van a hacer es precisamente cambiar la apariencia de nuestro sprite, ¿cierto? De nuestra imagen, de nuestro objeto. Y puede hacer que diga, por ejemplo, algo. Esto parece que ya lo vimos, pero para que quede aquí grabado, ya que no pudimos grabar la clase pasada. Entonces, cada vez que yo ejecute mi código, ¿cierto? Va a decir lo que yo escriba acá. ¿Ok? Pasa lo mismo si quiero cambiar esto, ¿cierto? Cambiar de disfraz, o sea que si yo voy aquí y tengo varios disfraces, ¿cierto? Puedo cambiarlos, ¿cierto? De acuerdo a si, veamos acá, flecha izquierda. Y vamos a duplicar esto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si yo aprieto la flecha hacia la derecha, va a cambiar a el disfraz derecha, lo que vendría a ser este. Y si yo aprieto hacia la izquierda, cambia hacia la izquierda. ¿Okay? Los sonidos, reproduce sonidos de distintas formas, puedes cambiar el volumen, etc. Por ejemplo, este miau. Ok, está un poco fuerte.
Ok, entonces eso es básicamente apariencia y sonido, ¿cierto? Ahora vamos a ver operadores. ¿Ok? Los operadores son funciones lógicas, ¿cierto? Que van a comprobar ciertas operaciones. Están, obviamente, esta es una suma, resta, multiplicación, división, un número aleatorio, mayor que, menor que, igual a. Aquí se comparan dos operaciones, ¿cierto? Tienen que estar, si es y, las dos tienen que ser verdaderas. Si es o, tienen que ser una de las dos verdaderas. ¿Ok? No es lo contrario, ¿cierto? Está probando si es falsa una. Aquí. Estos los vamos a verlos después. Módulo y redondear también. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en mi presionar tecla derecha, vamos a poner si algo, ¿cierto? Y si vamos a nuestros operadores, van a ver que tiene la forma, ¿cierto? Que cabe en esta cosa. Entonces, yo sé que estos son los operadores que puedo poner en este tipo de código. Si yo trato de poner este, por ejemplo, no puede. Es como, no sé, Lego o Feature Price, ¿cierto? Solo puedes poner la forma que corresponde a la que está acá. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, esto. Si algo es mayor que 50, ¿y qué algo? No sé, podríamos poner, por ejemplo, aquí una suma de cosas, ¿cierto? Si ven, estos son como un, no sé cómo se llama esa forma, elipse o algo así, ¿no? Como un círculo alargado. Entonces, si yo muevo los que tienen esta forma, ¿cierto? De píldora o pastilla, ahí adentro, ¿cierto? Voy a tener que puedo ocuparlos. Lo mismo, por ejemplo, si yo hago una variable, mis variables son de este tipo, ¿ok? Entonces yo los puedo poner acá. Entonces, si mi variable es mayor que 50, sumar a mi variable, vamos a poner acá. Entonces, con la flecha izquierda le vamos a sumar a mi variable, ¿cierto? Una unidad cada vez que yo presione la flecha izquierda. Y aquí vamos a poner. Era muy fuerte el sonido miau. Entonces, si esta es mayor a 50, va a ser el sonido miau, pero le vamos a cambiar el volumen porque sonaba muy fuerte. Menos 80. Ok, entonces iniciamos nuestro código, ¿cierto? Y si le dan clic a esto, en cada una de las variables, creamos una variable aquí, ¿cierto? Si le dan clic acá, me la va a mostrar en este lado, ¿ok? Entonces yo puedo revisarla mientras la estoy usando o puedo mostrarla como una. Las puedo mostrar, eso es, ¿cierto? Va a mostrar mi variable. Entonces, vamos acá, ejecutamos. Si yo aprieto la flecha izquierda, debiera sumarle una unidad a mi variable. Entonces, cuando mi variable sea mayor a 50, ¿cierto? Y yo aprieto la flecha derecha, va a ser el sonido miau. Entonces yo ahora aprieto la flecha derecha, no pasa nada porque mi variable en este momento es menor que 50. Miremoslo a 10 para que no sea tanto. Ok, entonces si yo llego hasta 10, nada, pero si yo paso a 11, ¿no? Fue demasiado 80. ¿No? Si mi variable es mayor a 10, entonces inicia el sonido miau. Debería estar. Algo no estoy haciendo bien. A ver, cambiémoslo por moverse 10 pasos. Ok, era un problema con lo del sonido, no sé por qué. Ok, entonces, si yo por ejemplo ahora cambio esto a -1 y bajamos mi variable
a menos de 10 y aprieto la flecha derecha, no se mueve. Si yo ahora sumo hasta 11 y aprieto la flecha derecha. Ok, entonces con los operadores, ¿cierto? Comparo dos cosas, sumo dos variables o lo que sea, ¿cierto? Hago ciertas operaciones que me van a servir para ocupar if statement, ¿cierto? Sys y cosas así. Ahora, yo puedo poner este, ¿cierto? Y dentro de ese poner otros. ¿Ok? Entonces así yo voy haciendo versiones complejas, ¿ok? De lo que yo quiero. Y esto lo puedo hacer hasta, digamos, que sea ridículo. Igual es mejor para ordenar estas cosas porque yo puedo poner varios sí en línea. Entonces, no solo va a comprobar este, yo digo, ya, ok, voy a comprobar este y este lo voy a comprobar luego. ¿Ok? Esto sirve para ordenar nuestro código. Ok, eso es con los operadores. Debieran ser bastante simples de entender al menos. Y eso. Ahora pasemos a los sensores. Okay, los sensores lo que van a hacer es interactuar con esta, digamos, ¿cómo se llama? Con el interfaz gráfico que está siendo mostrado acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo tocando el puntero. Espera, tengo que poner un sí, ¿cierto? Y ponemos mi sensor. Entonces, sí. Entonces acá. Ok, vamos este. O cambiemos nuestro control, o sea, nuestros eventos. Ahí está bien. Ok, entonces, si mi objeto, ¿cierto? Está tocando el puntero del ratón, o sea, si aquí estaría tocando el puntero del ratón y ahora no lo estaría haciendo, ¿cierto? Ya que estamos hablando de nuestro objeto gato, ¿cierto? Si estamos aquí, está en colisión con el puntero y aquí no lo está. Por lo tanto, si yo pongo acá esto y pongo mover 10 pasos. Entonces, al presionar la flecha derecha, en este caso, solo si está tocando el puntero del ratón se va a mover 10 pasos. Si no, no va a pasar nada. Entonces, no pasa nada. En cambio, cuando yo estoy con el mouse sobre él, sí se mueve. De nuevo. Ok, entonces los sensores me van a ayudar a que mis objetos, ¿cierto?, interactúen con el medio que vendría a ser esto. Aquí lo podemos poner acá en grande, por ejemplo. Cualquier cosa que esté fuera de esto no va a ser captada por los sensores, pero dentro de mi pantalla aquí, ¿cierto?, de este cuadrado, ¿cierto?, van a sentir el mundo alrededor de ellos de distintas formas. En este caso, colisión, ¿cierto? No pasa nada aquí, pero si yo colisiono con el objeto, ¿ok? Entonces esos son los sensores. Busquemos otro, por ejemplo. Ok, por ejemplo. Si yo lo ejecuto, debiera... ¿Ok? ¿Cierto? Está, en este caso, preguntar cómo te llamas y esperar. ¿Ok? Entonces... Y ahí recién interactúa. Entonces, aquí necesito que el usuario, ¿cierto? Mi sensor va a ser sensible a que el usuario de mi programa, ¿cierto?, haga una acción. Cambiemos este, ¿cierto?
Entonces, si cierto color está tocando a otro. Entonces, si yo pongo acá y digo que el color negro, que vendría a ser la línea de fuera de mi objeto, está tocando ese, ¿cierto? Se mueva 10 pasos. Si no, no. Entonces, si yo ejecuto acá, no se va a mover, pero si yo lo bajo aquí, ah, debería funcionar. Hay algo, no siempre funciona con los backgrounds por alguna razón, pero si por ejemplo yo hago eh, okay, ok, entonces mira, okay, lo ejecutamos. Mm, ok, no está funcionando, pero no importa. Lo que hacen los sensores, ¿cierto? Es operar, digamos, sentir cosas que están en esta interfaz y eh, actuar, ¿cierto? Como sobre mi objeto. Ok, ¿hasta ahora alguna pregunta? Ok, entonces veamos con más detalle las variables. Ok, entonces yo puedo crear una serie de variables, ¿cierto? O listas de variables, pero veamos ahora por el momento variables. Entonces, veamos por ejemplo, eh, veamos, posición X. Y la vamos a hacer solo para este objeto. Entonces, posición X, ¿cierto? Es una variable que está atada a mi objeto gato. Ahora, yo le puedo dar un valor a esta variable y se lo puedo establecer aquí, qué sé yo, que fuera 54. O puedo, por ejemplo, venir acá y ocupar estas variables. Son la posición de mi objeto, ¿ok? Pero vienen listas. Digamos que teóricamente yo no necesitaría hacer una variable posición X, pero veamos. Imagínense que yo quiero tener a mi disposición la posición, no suena muy bien, pero que yo quisiera ocupar la posición que tiene mi objeto en este cuadro, ¿cierto? En este ambiente, la posición que tiene en el eje X. Entonces yo, por ejemplo, vengo acá y le doy el valor de X a esto. Veamos aquí. Ah, pongamos por siempre. Okay. Entonces, cuando yo ejecute, ¿cierto? Mi programa, siempre, o sea, en un loop infinito, va a cambiar la posición X, que es, es mi variable, ¿cierto? Va a cambiar el valor en la posición que tenga mi objeto. Ahí sí. Ven acá arriba mi variable posición X, ¿cierto? En este caso, menos 38, menos 129, más 25, etc. ¿Ok? Entonces yo estoy llenando mis variables con un valor. Entonces yo puedo, tengo estos operadores, ¿cierto? Que es fijar el valor de la variable, o sea que yo le doy un valor fijo, sumar a mi variable cierta cosa, por ejemplo, cambiemos este por este. Ok, entonces cada vez que yo ejecute esto, va a ir sumando, y si ven acá, se está sumando continuamente. A ver, pongámoslo aquí. ¿Cierto? Lo que va a hacer es sumarle a mi variable.
Entonces la otra la fija. Entonces si yo pongo 3, va a poner 3. A ver, hagámoslo. Comparémosla, digamos, aquí. Entonces cuando yo apriete, vamos a poner la barra espaciadora, le va a dar a la variable posición X el valor de 0. Entonces, si vemos acá, posición X, yo aprieto la barra espaciadora. Está en un if. Ok. ¿Cierto? Le cambio el valor al valor que yo le doy aquí. 50, por ejemplo. Le da el valor de 50. Esta, en cambio, sumar A, va a ir agregando, ¿cierto? Por ejemplo, 1 al hacer clic en acá. Entonces, esta va sumando cada vez, ¿cierto? Vamos a sacarlo. Y luego vamos a hacer. Ok. Además, yo puedo mostrar la variable, por ejemplo. ¿Cierto? Posición X. Entonces, si yo la escondo y hago clic en ejecutar, la va a volver a mostrar. Si yo pongo que acá en apretar barra espaciadora va a esconder la variable, la esconde. ¿Okay? Eso es básicamente, mientras tanto, lo que vamos a hacer con variables. Después vamos a ver cómo crear una lista, pero por el momento eso les debería servir. Ok, entonces vamos a parar la grabación.